Hola, soy Chea Rodríguez Feo, que como saben, tras casi 20 años integrada a la comunidad bebista, es mi nombre de lucha sociocultural y legal, siendo yo una transgénero. Esta es la defensa de mi trabajo académico de ascenso, el cual consta de 4 categorías principales, que cada una da nombre a una capítula. Con excepción de la primera, todas adicionan categorías accesorias por respectivas. Los nombres de todas las categorías aparecerán subrayados en pantalla al momento de referirlos. Porque el conocer, saber, está ligado al poder y la educación, aunque no genera la inequidad, la puede o perpetuar o extinguirla. En la sección, a modo de introducción, creé también una categoría epistemológica que tributa al CEPEC. A partir de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que abreviativamente denomino la Antibloqueo. A partir de esa ley teorizo Dialéctico inductivamente desde la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo hacia contextos similares en el orden, incluidos el supuesto primer mundo y sus gentas victimadas por cúpulas poderosas. conocimientos, saberes que desmontan la colonialidad imperialista, hegemónica, universalista. Esto lo aclaro al esbozar las capítulas 1 y 2. Conocimientos, saberes que empoderan las soberanías contrahegemónicas pluriversalistas, lo cual acometo al delinearles la capítula 3. Conocimientos, saberes que recrean y se apropian del Estado bajo improntas sociales, democráticas, participativas, protagónicas, contraloras y de derecho indefectiblemente ligado a la justicia al contraponerse a las cúpulas neoliberales salvajes, sobre todo el derecho internacional público y sus normas perentorias, lo cual abordo al pespuntear la capítula 4. Lo confieso, este trabajo académico de ascenso encubre una tesis, pues en él vacié, aplicándoselos al antibloqueo y su contexto, elementos teóricos constituyentes, normativos fundamentales con énfasis constitucional y jurídicos generales, cesando de ver al Estado como indefectiblemente liberal burgués parásito y al derecho como lisiado para la justicia, que desarrollé y sigo desarrollando desde 1996, cuyo acceso estuvo restringido hasta hoy al estudiantado del programa de formación de grado en estudios jurídicos.
Desmonto y combato el menú de políticas crueles y destructivas, eufemísticamente denominadas sanciones, que conforman el bloqueo económico, financiero y comercial, para materializar una guerra no declarada y multiforme. Son medidas de bandidaje, pues logren o no, total o parcialmente, acabar con la República Bolivariana de Venezuela u otros estados victimados. Sus efectos colaterales son fines en sí mismos: saquear materias primas y riquezas. La colonialidad y el imperialismo son asuntos conectados con tales redes, son las autoras intelectuales, suyos son los móviles y los provechos directos dando toques. Infiltran las inteligencias gubernamentales nacionales ampliadas, tornándolas en cooperadoras inmediatas y o cómplices materiales, desembocando estas en inteligencias gubernamentales nacionales ampliadas corruptas. Valiéndose de tales inteligencias gubernamentales nacionales ampliadas corruptas, las redes de roscas secuestran, marioneteándolos, a los estados manufacturadores de costosos y sectariamente distribuidos productos terminados. En esos estados, tales élites radican sus sedes o bases de operaciones. Órdenes normativos que sesgan interpretativamente o usan como meras pantallas, intramarginando y bajuleando a sus pueblos, mientras la propaganda oficial los acalla, gritándoles que no es cierta su miseria y acordonamiento. Por ese motivo, la supraordinación de tales estados es un espejismo. Las que están supraordinadas son dichas élites, y es de ellas de quienes debemos decolonializarnos y desimperialarnos. Desde esas latitudes, plagian e infraordinan al resto de los estados del orbe, los cuales actúan como proveedores, cuando no como inertes despojados, de materia prima barata, con consecuencias aún más nefastas para sus pueblos, devenidos en servidumbre desechable. Entonces, universalistas imponen la homogeneidad que pasa por encima de las fronteras, haciendo que las independencias de Estados sean falsas, pasando de los otroras colonialismos globales económicos armados a las vigentes colonialidades de los pensamientos, lo cual facilita la expansión internacional de su capitalismo a una fase imperial, sinonimada hoy con frecuencia como neoliberalismo salvaje, mediante variopintos aplastamientos a los pueblos del planeta. Son formas múltiples y refinadas de violencia, lo cual hoy incluye continuados y crecientes bloqueos económicos, financieros y comerciales camuflados como política de sanciones a los estados rebeldes. Algunas de estas macollas encajan en izquierdas clásicas que se arrogan ser, entre comillas, verdaderas y únicas, para las cuales el modo de producción de bienes y de prestación de servicios socioeconómico-político es eje de la vida y no herramienta para que dicha vida tenga buena calidad y proporcione felicidad, como sucede también en el neoliberalismo salvaje, pues los extremos se tocan. Para ellas no habrá socialismo si el pueblo no se ciña a su recetario, aunque esto impida al pueblo defenderse eficiente y eficazmente hoy. La antibloqueo muestra que la República Bolivariana de Venezuela corresponsabiliza consigo misma en sus iniciativas económicas y propiedades públicas a las iniciativas económicas y las propiedades privadas radicadas aquí,
de personas, tanto nacionales como extranjeras. La antibloqueo permite romper el cerco internacional sirviéndose de inyecciones financieras privadas, consciente de que las y los capitalistas necesitan de estímulos frente a los fustigamientos de las redes de roscas. Autocombinándose en su articulado, especialmente a través del Poder Ejecutivo, a no ser árbitro imparcial, favoreciendo al pueblo venezolano. Arremeter en tales iniciativas y propiedades privadas en contra de la distribución desproporcionada de la riqueza. Se sobreentiende que frente a un bloqueo como el que padecemos, los desembolsos de esos y esas particulares deben de ser voluminosos, lo cual apunta especialmente a capitales foráneos. Sin embargo, de haber disponibilidad, la antibloqueo prefiere la producción de bienes y la prestación de servicios privados nacionales. E integra pequeños y pequeñas emprendedores y emprendedoras conformando estos y estas lo que yo llamo privado social. Trabajadores y trabajadoras o ciudadanos y ciudadanas, entre paréntesis, familias, comunidades, comunalidades, del poder popular, quienes asumen, organizados y organizadas, un emprendimiento económico, frecuentemente carentes de capital y propiedades productivables, pero con fuerza de trabajo que el Estado debe de financiar, asistir técnicamente y capacitar para participar. Valga aclarar de una vez que capital y capitalismo no son sinónimos. La participación económica de izquierdas no puede obviar el uso de capitales. Y resulta realmente en esta época ilusorio pensar que se puede prescindir del capital privado, aún en un país petrolero como el nuestro, dejándole todo el peso al capital público. Hoy día modelos de izquierdas, empezando por China, pasando por Cuba inclusive, abren paso a la participación privada y su poder capitalizador, haciendo un esfuerzo para no ignorar lo privado y democratizarlo a la vez con nuevos actores del poder popular. Mientras ese capital no se transforme en un monstruo, porque su dueña o su dueño lo convirtió en un fetiche incesantemente automultiplicante sin importar límites éticos de ninguna naturaleza, o sea, mientras haya un Estado que realmente planifica, racionaliza y regula la economía, como lo dice el 112 de la Constitución venezolana, el capital privado no debería de ser un problema. Todas están previstas, tanto en el título 3, que versa sobre los derechos humanos, en su capítulo 7 de los derechos humanos de carácter económico, como en el título número 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que versa sobre el sistema socioeconómico. Y fueron apuntaladas en la antibloqueo. El antibloqueo responde a sentimientos y emociones. Anhelos de justicia y de respuesta contundente frente al disgusto, la impotencia y la impaciencia. Necesidad de estabilidad contrarrestadora de la confusión, el estupor, la perplejidad, la indignación y la sensación de ser víctimas manipuladas. Búsqueda esperanzada de mitigar la presión, el pánico, la zozobra y el sufrimiento.
apoyo al desenmascaramiento de personeros y personeras, desleales y desleadas, aunque cause dolor. Que activaron al poder constituyente siempre originario para crear la antibloqueo. Implicando la comprensión, aproximación del pueblo a lo real pluriversado, o sea, la vindicación de la igualdad equitativa que debería de regir internacionalmente. Todo esto que acabo de mencionar sobre sin razones y razones está contenido en la capítulo número 3. Pasemos ahora a la capítulo número 4. Debe de ser Estado de Derecho, siendo dicho conjunto el parámetro más objetivo para la protección contra el poder arbitrario. Y a la par debe de ser Estado de Justicia, pues cada norma de dicho conjunto debe de guardar coherencia en sentido, propósito y razón. La soberanía requiere no sólo de proclamarnos independientes como pueblo para ser dueños y dueñas de nuestro propio destino, sino también, indefectiblemente, de condiciones materiales para su realización. Entre esas condiciones materiales, el antibloqueo es instrumento fundamental especializado conjurador de carácter temporal que se abre paso entre la Carta Magna, derechos humanos no normados y normados que ésta equipara a sí misma en sus artículos 22 y 23 en cuanto sean más progresivos, y 14 instrumentos fundamentales especializados profundizadores de carácter permanente creados por la Asamblea Nacional Constituyente entre 2017 y 2020, como por ejemplo la Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, entre los cuales se produce lo que jurídicamente se conoce como interdependencia concursal. O sea, en la República Bolivariana de Venezuela no tenemos una sola norma fundamental, sino un innovador conjunto de ellas. El antibloqueo relativiza ciertas disposiciones del resto del conjunto normativo intrálido fundamental vinculante, especialmente la Carta Magna, permitiendo al Poder Ejecutivo que asegure la efectividad de las decisiones tomadas y supere los obstáculos o compense los daños a la actividad administrativa, mitigando los efectos en el flujo de divisas, incrementándolo y protegiendo el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela frente a cualquier otro acto de despojo o inmovilización. El antibloqueo permite que el Poder Ejecutivo desatienda parcialmente la exigencia de una exhaustiva planificación presupuestaria al comienzo de cada año elaborada en forma de ley, que debe de ser aprobada por el Poder Legislativo. Pues es absurdo intentar superar las trabas que la guerra no declarada y multiforme impone al normal flujo de fondos y entonces, cuando se logran los ansiados ingresos económicos, no poder darle uso expedito en fines esenciales, poniéndolos en pausa hasta que el próximo año estén previstos en las finanzas públicas. Supongamos el caso de un cargamento de proteína animal y antibióticos en precio solidario. El derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y la comunicación libre y plural no deben servir de excusas para datear a redes de roscas usurpadoras de lo público internacional y sus agentes locales privados y privadas y sus lacayas inteligencias gubernamentales nacionales ampliadas corruptas del orbe, para que secuestren o los fondos para adquirirlo
o a esos alimentos y medicamentos mismos, o el paso de los barcos o aeronaves o camiones al conocer sus rutas y ubicación, o presionen a quienes favorablemente estén involucrados e involucradas para que desistan. Supongo que nadie de buena fe y sano juicio jura hoy que es preferible pasar hambre o padecer o morir por una enfermedad, solo para que no se relajen los artículos 27, 57 y 58 de la Carta Magna. Por ello, el antibloqueo permite un régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y divulgación limitada de la información. El antibloqueo avisora lo que acuño como peligro de disolución irrita y continuada de soberanía. Hasta antes de ella, en el orbe las teorías constituyentes, normativos fundamentales y jurídicas generales solo conocían lo que se llama estados o situación de emergencia o estado de necesidad o estado de excepcionalidad, ocupándose de circunstancias que afectan sobrevenida y gravemente sin amenazar con desaparecer al Estado mismo. Me despido agradeciendo a Luis Ángel Abache, Luis Francisco Serrano y Kenderson Pérez Morales.